los periodiquitos de Alacitas. Para eso hemos traído además a Lequeco para que nos acompañe y para que nos dé lucidez, nos regale lucidez y podamos hablar lo mejor posible sobre este tema. Para eso está con nosotros Patricia Cusicanqui, periodista de La Razón. Bienvenida y muchas gracias, Patricia, por estar aquí. No, porque Lucía, es un gusto. Y alguien muy especial que nos va a traer toda esa lucidez que estamos pidiendo. Edgar Arandia, antropólogo y tan conocedor de todas estas cosas. Muchas gracias por tu invitación. No, muchas gracias a ti. Bueno, 2 siglos de periodiquitos de Alacitas, no es poco, ¿no? 1847, el momento de la salida del primer periodiquito de Alacitas. Casi siempre han medido, bueno, de este tamaño, 16 a 20 centímetros. Ahora tienen 20, 19 centímetros los periódicos de Alacitas. Siempre con humor, siempre con ironía, con sátira. Se han hecho la burla de todo y de todos en las páginas, que primero eran 4 páginas. Los primeros periódicos de Alacitas tenían como 4 páginas. Ahora, bueno, ya son voluminosos, vienen como las ediciones de los días domingos, con todos los suplementos incluidos. Eso es el periodiquito de Alacitas. Sirvió durante las dictaduras para decir lo que los periódicos grandes no podían hacerlo. Hasta fueron censurados y no salieron muchas veces. Pero, Edgar, ¿cuál es el origen del periodiquito de Alacitas? Su origen se remonta a la sublevación de Tupac Katari, 1781, cuando en Tinta, Tupac Amaru y Tupac Katari en La Paz empezaron con estas sublevaciones. Y aprovecharon este momento los criollos para hacer un reclamo al intendente Areche y a las leyes de alcábalas de Carlos III. O sea, les afectaba, era un impuesto que les afectaba. Entonces sacaron los pasquines, justo en esa época. Allá. Entonces, mucho antes de ese primer periódico de 1847. Ya habían los pasquines que eran hechos a mano, ¿no? Y cuando, en plena sublevación de Tupac Katari. Entonces, cuando ya pasa la insurrección y vence el realismo y permiten que la fiesta de la Alacita se traslade del 21 de diciembre, que es el solsticio de verano, porque este es un rito indígena que se celebraba el 21 de diciembre, ¿no? Porque es el inicio ya de la verano de la pleno, Jayupacha, ¿no? el tiempo de húmedo del agua, el tiempo mujer, hembra, ¿no? Entonces ya en esa época, cuando permiten que se haga la fiesta, como les decía, ya empiezan a aprovecharse también, ¿no? Y vuelven a salir los pasquines. Entonces se enlaza con esta conmemoración de la Alacita, desde esa época. Y ya en la República ya empiezan a utilizar, sobre todo en los políticos. Estos periódicos fueron siempre portavoces de la ideología de esa época. A veces había periódicos anticlericales muy fuertes, de contenido muy fuerte, satírico a la vida licenciosa de muchos sacerdotes, y también críticas a los políticos de entonces, ¿no? Ese es el origen de los periódicos de Alacitas. El origen de los periódicos de Alacitas, que no pierden, Patricia, ese carácter irónico, ese jugar con el humor. Exacto, el humor del paceño principalmente, ¿no? Sí, es muy interesante escuchar lo que dice Edgar, porque evidentemente yo pensaba lo mismo, Lucía, que acabas de decir, es que con el tiempo, estamos hablando de casi 2 siglos que han transcurrido, efectivamente no han perdido su esencia, ¿no? La cual es evidentemente ironizar, ser ácidos, ser críticos con la autoridad, con las instituciones, ¿no? Y el proceso de elaboración, si bien es divertido, porque lo es para los periodistas, por ejemplo, que nos reunimos en las redacciones de La Paz a diseñar los contenidos de
los periodiquitos también es muy complicado, ¿no? No todos tienen esa habilidad, porque realmente hay que tener una habilidad muy, muy exquisita para escribir este tipo de textos, pero sin duda todos hacemos nuestro mayor esfuerzo, ¿no? Exactamente. Los columnistas más serios, yo les he visto, bueno, escribir luego de una manera totalmente irónica, utilizando toda esa magia que tiene el humor y convertirse en un columnista chiquitito. Así es, sí, no solamente nuestros columnistas, que muchos de ellos son invitados a nuestro periódico, como en el caso de La Cita, y por supuesto en el resto de los periódicos de La Paz. Obviamente ustedes han estado y están, de este año por ejemplo, está Edgar en la firma de nuestra La Cita, tú has estado muchos años, Lucía, sino también nuestros propios periodistas, ¿no? La redacción desde sus bases, los redactores de la calle, los que son quienes ensayan esta forma de escribir, y creo que lo disfrutamos mucho. Realmente es uno de los momentos que más disfrutamos en la redacción en el año. Edgar, me imagino que ha habido etapas también, ¿no? Digamos como modas, propuestas. Claro. Tendencias, ¿no? Tendencias. Pero un poco voy a retroceder. ¿Cómo no? Para ver el aire, por qué es humorístico y respetuoso. Estamos entrando, como les decía, al Jayupacha, tiempo hembra, tiempo de la fecundidad, tiempo de la divinidad, de la abundancia y del sumacamaña, que es este caballero, ¿no? Este caballero está riendo. Sí, siempre alegre. ¿No? Sí. Es la fiesta del cuerpo, del amor, del sexo, de la abundancia, de la fruta, de lo que llamamos plato paceño, no es más que el tapiz reducido. Entonces hay abundancia. Por eso en el campo a los animalitos se les marca. Se los adorna, lanitas, flores, lanitas de colores. Y las chacras se adornan. Sí. Entonces estamos en la etapa más importante de la vida de la cultura indígena. Es la parte más importante, el anata, ya viene el anata. Sí, esta es carnaval. La puerta de la nata. Sí. Entonces así esperamos a la nata, ¿no? Con esa alegría, con sentido del humor, humedad con el cuerpo, el enamoramiento de la gente joven, los bailes, las danzas, todo eso. Entonces, en ese ambiente festivo es que se ha modelado el espíritu de estos periódicos, que con el tiempo han sido censurados, pero no solamente hacen los periodistas ahora, antes hacía el pueblo, la gente, los sindicatos, los zapateros, los mismos voceadores, los gremios que hacían sus propios periódicos para, por ejemplo, atacar al presidente, los motes que habían de los presidentes, por ejemplo, el Oveja, que era Bautista Saavedra, ¿no? El Chivo, Usiolagoitia, tenemos una fauna tremenda, ¿no? El mono, el conejo. Entonces, toda esa fauna ha sido precisamente en estas etapas festivas y consolidado por los periódicos de Alacitas sus apodos de estos presidentes. Entonces se ha popularizado, porque antes no había radio, no había televisión, entonces el único medio escrito era el más poderoso. Claro. De esa manera se difundían los chismes y los apodos de los presidentes. Pero esto no le gustaba a mucha gente. Por ejemplo, si vemos un poco atentamente a Lequeco, se parece a Banzer, ¿no? Entonces, en la época de la dictadura era muy fácil mofarse de Banzer, pero lo difícil era vender y hacer circular los periodiquitos. Claro, porque te lo censuraban. Aparte de que censuraban, si te agarraban con ejemplares en la Alacita, en la feria, te llevaban, primero lo quemaban, te daban una pateadura y podías estar 6, 8 meses preso. Sí. No había derechos humanos, no había defensor del pueblo, nadie se enteraba. Sí. Entonces era una aventura, era hasta riesgoso hacer en épocas de dictadura el periódico de Alacita. Era la máxima libertad de expresión que de alguna manera se defendía en épocas de la dictadura con este periódico, porque no tenía censura más bien, ¿no? Esa era una de sus características. Inclusive han hecho grupos de escritores, yo mismo con un grupo de pintores y escritores teníamos La Taba, que hacíamos nuestro periódico de Alacita y tenía mucho éxito.
¿Y cómo se llamaba el periódico? La Taba. Era un periódico de humor que hacíamos en tabloide, Sí. cada que nos sulfurizábamos contra los políticos. Entonces hacíamos y después ya se nos pasaba y nos olvidábamos de hacer. Otra vez hacían Barrabás, otra vez empezó a hacer el periódico, ¿no? Y en Alacitas hicimos un número en la época del MNR y cuando hubo esto de las Huanchaca, cuando descubrieron esa factoría de cocaína gigantesca. Sí, la gigantesca. ¿No? Esa, por ejemplo, los políticos implicados se la compraron casi toda. Claro. La edición. Toda la edición. Y si recuerdas, también había Cascabel en Alacitas. Claro, ¿no? el gran Pepe Luque, Sí. José Luque, Exacto. con Clovis Díaz, Sí. con Frías, con un dibujante Frías excelente. Entonces, Pepe Luque vive en el Ecuador, ha tenido una gran trayectoria artística allá y nunca se olvida. Han hecho una tesis sobre la revista Cascabel. Y sobre todo los números de Alacita de Cascabel eran pues magníficos, eran realmente piezas de periodismo gráfico fantásticas. Fue el inicio de ese periodismo gráfico que lamentablemente en Bolivia no tuvo continuidad. Después de Cascabel no hubo una revista que durara tanto tiempo. ¿Qué característica dirías, Patricia, que tienen los periódicos de ahora? La razón de Alacitas. Sí, solo un Adelante, apunte, si me adelante. permites, al Sí, cómo no. respecto. Te referías hace un momento a las tendencias, etcétera, etcétera. Exactamente. En algún momento, entiendo, y esto yo lo supe porque como participamos además de la producción en el concurso anual de la municipalidad, empezamos a conocer con mayor profundidad el tema y entendimos también que hubo un tiempo en el que, por ejemplo, el dibujo tenía un valor enorme en la producción de los periódicos de Alacita, ¿no? Que luego fue cambiando, no voy a decir evolucionando, porque bueno, no significa que ahora sea mejor, pero por ejemplo con la tecnología también ha ido cambiando esto, ¿no? De pronto los diseñadores, los creadores de La Razón, por ejemplo, que fueron quienes nos permitieron ganar muchísimos premios, comenzaron a realizar los montajes, ¿no? Entonces esa fue otra etapa. Unos años después, diría yo, entró la moda del cine, ¿no? Entonces todo lo que pasaba en las películas se comenzaba a utilizar, digamos, como marco para la creación, el desarrollo de las historias, ¿no es cierto? Sí. Ahí tienes un ejemplo, tú por ejemplo, Exacto. de Darth Vader, etcétera, etcétera. Y creo que ahora hemos comprendido, por lo menos en La Razón, que eso ya cansa, la gente además ya lo ha usado mucho, ya lo ha explotado mucho, entonces nos hemos planteado la idea de volver a recuperar la calidad de los textos, ¿no? No significa esto dejar de lado obviamente el trabajo gráfico de los diseñadores del periódico, por ejemplo, pero sí hacer mucha incidencia en la calidad de los textos, ¿no? ¿Cómo? Y ahí vaya tu pregunta, ¿cómo lo hacemos? Ya te decía, siendo muy responsables, porque no podemos decir lo que nos da la gana. La gente piensa que al usar Alacita puedes decir absolutamente todo lo que quieras, ¿no? Tenemos que ser muy respetuosos. Yo creo que ahí sí hemos evolucionado en el hecho de, por ejemplo, no cosificar a la mujer, no animalizar a todos los personajes, no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de hacer un humor inteligente. Entonces, en esa medida es que hemos ido evolucionando en los periodiquitos, ¿no? Por lo que dice Patricia, me viene a la memoria, bueno, la picardía, el humor, ha ido cambiando rotundamente, claro. Edgar, ¿no? El paceño generalmente tiene un humor marengo, que no, ¿sí? Sí, no llega a negro, ¿no? ni se vuelve blanco. ¿No? Es un marengo. Entonces, yo por ejemplo ya visualizo lo que va a pasar este año. Ya. Es una etapa preelectoral. Sí, exactamente, o sea, preelectoral. Tienes material, pero abundante. Sí. Tenemos un presidente Bolsonaro, que ahí tiene su material enorme. Tenemos a un presidente ecuatoriano que se llama Lenín Moreno, ¿no? Y es todo lo contrario de Lenín. Sí. Entonces, ahí ves las contradicciones y las paradojas. Y a partir de esa contraste es que nace este humor, este contraste, estas cosas tan absurdas que se te presentan acá en la cotidianidad. Entonces el humorista lo que hace es precisamente aprovechar eso.
Y este año, como estamos ya, tenemos candidatos, ya están designados, ya la gente, el pueblo, ya los está calificando. Pero ¿dónde se les da su certificado de esos nombres? Aunque a veces son de mal gusto, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho conversar en los colectivos, en los teleféricos, ¿no? Con la gente. Sí. Y ya a un asesor de un candidato a la presidencia ya le han dicho el quencha, por ejemplo, que dice, no, que no se presente a su lado, es quencha, es quencha. Le trae mala suerte. Sí, no le hemos silbado a él, le hemos silbado a su asesor, ¿no? Entonces, ya el pueblo así comenta. Entonces, todas estas cosas en el humor es un material, es un insumo, claro, ¿no? Sí. Que tú lo vas elaborando y eso ya depende pues de cada uno. Vas creando un material que, aunque parezca inocente, tiene una carga ideológica. Profunda. Totalmente. Todos los periódicos tienen un sesgo ideológico. Y todos los artículos escritos, etcétera. Y siempre el que esté en el poder es el blanco favorito. No es el pobre, no. El que está en el poder tiene que aguantarse, porque es parte de la libertad democrática, de la libertad de opinión. Y yo creo que un presidente, un diputado que tenga sentido del humor es signo de inteligencia. Solo los hombres inteligentes tienen sentido del humor. Y se ríen de sí mismos. Se ríen de uno mismo. Entonces, a veces a los políticos les desagrada este tipo de expresiones de los periodiquitos, porque son cáusticos, punzantes, y no les gusta. Todo el mundo se cree perfecto, pero sabemos que la vida es muy corta y la caducidad del cuerpo nos llega a todos. Entonces hay que tomarlo la vida en ese sentido. Y este pequeño instrumento de expresión que es el periódico de Alacita, realmente es muy apreciado por la población. Y no solo en Bolivia, ¿no? Perdón. No, adelante, sí. Patricia. De hecho, se cumplen 7 años, este 2019, en que la UNESCO lo ha declarado Memoria del Mundo, ¿no? Sí. Quiere decir que tiene un enorme valor, y yo quiero sumarme a las palabras de Edgar en el sentido de que efectivamente todos tienen una carga política, todos los periodistas tienen una carga política, pero son sin duda un vehículo de expresión, de libertad, y creo que hay que conservarlos y hay que cuidarlos, ¿no? Los periodistas, esa es nuestra finalidad cuando lo hacemos, ¿no? Es la manera de decirle al político, usted se ha equivocado en esto durante este año, ¿no? Pues, porque es lo que creemos quienes firmamos esas notas, ¿no? Que las firmamos con seudónimo también, es o cierto. Decirles, no les creemos o lo que han dicho, no les creemos, exactamente, sí. ¿No? Entonces, es importante recuperar el valor histórico, democrático, social y político que tiene este material que elaboramos. ¿Cuál es el sector que más problemas trae en la elaboración de los periodiquitos? No, ninguno en particular. Reacciones siempre hay de todo lado. Se pueden molestar políticos, artistas, diseñadores, quien esté ahí, sí. En general, nunca nos ha pasado nada serio, porque creo que estamos haciendo el trabajo responsablemente, cuidando cada detalle, etcétera, etcétera. Pero no nos ha pasado, y eso es una buena noticia, ¿no? Que a veces se producen excesos por una falta de sentido común, digamos, o falta de criterio. En algunos casos puede suceder, ha sucedido, pero creo que es algo que con el tiempo se ha ido corrigiendo, hemos ido madurando en ese sentido también los periodistas, ¿no? Hace 2 siglos dice que se utilizaba piedras pequeñitas para comprar los periódicos, ¿no? Estos periodiquitos de miniatura. Luego se pasó a una moneda denominada tapabalazo. Claro, que eran botones de cobre. Cobre, exactamente. Simbolizaban el sol, porque el sol y la luna, hembra macho, son parte de esta etapa de la fecundidad. Entonces, antes no circulaba pues el dinero en la cita. Sí.
¿no? Sí, que sí, sí. alataña quiere decir intercambiar, no quiere decir comprar, como mucha gente dice. No, alacita quiere decir comprar, me dice, no, es intercambiar. La alacita, ese día de la alacita, todos somos millonarios, Sí. simbólicamente. Y todos pagamos las deudas. Pagamos las deudas en euros, en dólares, Lo en que bolivianos, en quieras. cualquier moneda, ¿no? Sí. Entonces puedes tener 5 o 6 millones de dólares, pero a mediodía. ¿Por qué a mediodía? ¿Por qué es importante el mediodía? Porque es el taipi, el centro, hembra macho es. Por eso la gente sale a contar esa hora de sus oficinas, a contar la plata, Sí. para cambiar. O a comprarte una gallinita o un gallito para tener pareja. Y en el momento en que se hacen los compadrazgos Sí. con el equequito, ¿no? A él hay que, no puedes comprarte tú, por ejemplo, tienes que nombrar un padrino. El padrino te lo compra ese día, lo llevas a hacer bendecir, aunque no quieren los curas ahora, ¿no? Sí. Lo haces bendecir en la catedral, en cualquier iglesia. Ahora los diáconos, pero bendicen, porque si no se van a quedar sin feligreses. Pero claro, es Entonces importante. tienen que adaptarse Sí. pues, a la cultura. Sí. Pero no es suficiente. Tienes que sacarlo para que el yatiri te lo challe. Y recién ya tiene sentido Tido. Ajá. como illa, ¿no? Ahí Recién está. funciona. Entonces le tienes que poner un nombre. Y ese día tienes que llevarle a comer. Creo que te voy a nombrar padrino. Ese día tienes que a comer con él. Sí. A mediodía a algún restaurante le tienes que Claro. llevar. Entonces, todos estos rituales, ¿no? Son tan importantes en la ciudad de La Paz que hasta el día de hoy, pese a la posmodernidad, a la globalización, es tan fuerte este rito que el equeco, los periódicos, todo se adapta Totalmente. a la nueva realidad sociopolítica, económica. Se Y adapta. todos vamos al juego de la alacita, ¿no? Claro. ¿Cómo estará presente la razón con el periodiquito tradicional? Así es, Lucía, en las próximas horas ya la gente va a poder encontrar nuestra edición en primero en la preferia de la Alacita, luego ya en la Alacita. Quiero invitarlos a divertirse, quiero invitarlos a un momento de exquisita lectura sobre los hechos más trascendentales del 2018, llevados a textos irónicos, textos picantes, textos divertidos en nuestra edición de Alacita. Esta es la del año pasado. Todavía de lo nuevo De solamente esto, les puedo todo decir que solamente efectivamente invitación las elecciones a sí que son un tema fuerte. Así vayan que a esperamos que la gente comprar compre su periodiquito. el periodiquito La Razón. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Que tengan un hermoso descanso.